Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Estamos a las puertas de la Semana Santa, esa semana grande en la que la Iglesia pues conmemora cada uno de los momentos en los que el Señor culmina, digamos, para qué vino a la tierra, para qué se hizo hombre. Murió por nosotros en la cruz, pero en la última cena, que celebraremos el Jueves Santo, la víspera del 14 de Nisan, del día en que el Señor murió en la cruz, quiso celebrar con los discípulos, con los apóstoles, con los íntimos, esa última cena. Esa cena pascual, cena pascual, en la que, como siguiendo la tradición de los judíos, recordaban la salida de Egipto, la liberación del pueblo judío de la servidumbre de Egipto. Ese día, dice el libro del Éxodo, será para vosotros memorable, y lo celebraréis solemnemente en honor de Yahvé Dios, de generación en generación. Será una fiesta a perpetuidad. Y efectivamente los judíos recordaban cada año pues ese momento en el que ellos abandonaron Egipto, de la esclavitud de Egipto, comiendo pues ese pan ácimo, esas hierbas amargas, ese cordero con el que después marcaron las jambas de las puertas donde iba a pasar el ángel de Dios. Y para que libraran a los primogénitos de los judíos. Nosotros también recordamos, nosotros también recordamos eso mismo, pero no lo recordamos como algo que pasó tiempo A, siglos A, bien, algo importante, algo bonito, sí, la Pascua, si quiere el momento en el que en el Sinaí establecen esa alianza entre Dios y su pueblo. No, nosotros recordamos una cosa mucho más profunda. No es simplemente una alianza cualquiera, es cuando Dios, que se ha hecho hombre, establece esa alianza con su Padre. Se hace sacerdote eterno y media entre Dios y los hombres. Y como no es que sea simplemente un cordero, ese cordero sin mancha que es sacrificado en el templo y que después es asado en las casas que toman a eso, no, simplemente eso, no, es mucho más. Él es el cordero que muere por nosotros. La última cena comienza a la puesta del sol y Jesús recita los salmos con voz firme y con un particular acento. San Juan nos ha transmitido que Jesús deseó ardientemente comer esta cena con sus discípulos. Así empieza el capítulo 13. Y en aquellas horas sucedieron cosas singulares, que los evangelios nos han dejado consignadas, la rivalidad entre los apóstoles, y comenzaron a discutir quién sería el mayor, el ejemplo sorprendente de humildad y de servicio al realizar Jesús el oficio reservado al ínfimo de los siervos, se puso a lavarle los pies a cada uno de los apóstoles. Jesús después les transmite ese mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y después el Señor se entrega por nosotros, ¿verdad? Instituye la Eucaristía. A mí siempre me ha sorprendido que el texto más cercano a la última cena ha sido un texto de San Pablo, en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. No ha sido un texto de un evangelio, porque los evangelios son un poquitín posteriores en el tiempo a esa carta de San Pablo. Y San Pablo ya dice una tradición
una tradición que he recibido y que a su vez os he transmitido. Se está conectando con la última cena, con la institución de la Eucaristía, el propio San Pablo. Digamos, un cristiano converso. No de los apóstoles ni de los discípulos, un cristiano converso. Después también los apóstoles, los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, harán mención de la última cena y de la institución de la Eucaristía, cosa que San Juan, que avanza mucho en esos capítulos, no hace mención de la Eucaristía en la última cena. Ya la han hecho los anteriores. Él quiere resaltar otros temas. Lucas y la primera carta a los Corintios dejan claramente el deseo de Cristo. Haced esto en memoria mía. Memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es muy bonito cuando uno lee los textos antiguos, cuando uno estudia las Sagradas Escrituras y vas entrando en la profundidad. Es que además, cuando uno estudia la Sagrada Escritura, simplemente no se queda estaba leyendo antes por la tarde, pues unos autores que decían que no puede haber, que los milagros relatados en los evangelios son falsos. Y dicen que son falsos porque no puede existir los milagros. Es decir, el argumento es absurdo. Es como si le dices a una persona que tiene la nariz rota de un puñetazo, le dice, no creo que tenga la nariz rota porque hoy día ya nadie se pega puñetazos, con lo cual no tiene la nariz rota. Oye, que tengo la nariz rota de un puñetazo, que no. Bueno, pues igual que los milagros. Los milagros de los evangelios son falsos porque como no puede haber milagro, pues entonces es una invención. Bueno, pues yendo un poco a lo que me interesa, que es de la Sagrada Eucaristía, hay un autor que de vez en cuando cito, Benedicto XVI, que es un autor protestante, no es católico, es protestante. Y estudiando, porque vivió mucho tiempo en Jerusalén, estudiando, se llama de origen alemán, Joaquín Jeremías. Pues este hombre, estudiando los evangelios y las Sagradas Escrituras, dice, las palabras de la institución de la Eucaristía claramente tienen un contenido sacrificial. No es una comida, es mucho más que una comida. Y además, él es experto porque incluso ha publicado muchos libros. Otros libros que habla de las palabras propiamente recogidas en los evangelios que son de Cristo. Porque acude al arameo, acude al fondo del arameo, que es el lenguaje. Pero que este hombre diga, consciente de que él es protestante, y por tanto los protestantes, dependiendo tal, no conciben la misa. Para ellos la misa es, una reunión fraterna, o si acaso se produce un cambio de significado, pero no el pan y el vino, la transubstanciación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues Joaquín Jeremías dice, las palabras de Cristo en la última cena claramente tienen un contenido sacrificial. Se está adelantando lo que va a pasar al día siguiente en la cruz. Está uniéndolo con la cruz. Por eso, Señor, que nosotros sepamos entender la realidad de lo que estamos tocando. Que estamos tocando esa enseñanza tan clara tuya de querer entregarte por nosotros, querer morir por nosotros, dar la vida por nosotros. No te quedas simplemente en algo bonito, en algo, conmemorativo, en un recuerdo atractivo, no, en algo mucho más. Por eso también, al día siguiente, conmemoraremos y recordaremos, ojo, no es lo mismo, porque ya no es simplemente una conmemoración interesante, sino que es ya el Viernes Santo ya es otra cosa, ¿no? El Viernes Santo ya es la conmemoración de la pasión de Cristo, pero no es como la Santa Misa, porque el Viernes Santo, como sabes, no se celebra misa. El Viernes Santo
tienes la lectura de la pasión, tienes la veneración de la cruz, tienes y recibe la comunión, pero ya está. La comunión que fue consagrada el día anterior. ¿Por qué la Iglesia no ha querido celebrar misa el Viernes Santo? Es una tradición muy antigua, no lo sé. Me supongo que es que ha querido remarcar claramente que la pasión y muerte de Cristo que leemos en las Sagradas Escrituras y después todo el tema de la veneración de la cruz, estamos recordando lo que hemos hecho el día anterior y en cada misa de la institución de la Eucaristía. Vamos nosotros a meternos también en ese momento tan claro y tan grande de la pasión de Cristo. Hay un autor que se llama el Padre La Palma, que tiene un librito que se llama La Pasión del Padre La Palma, que además una persona, un español, hace unos 35 años, lo adaptó al lenguaje actual, con lo cual pues se puede leer en lenguaje que no choca, ¿no? No es un lenguaje del siglo XVIII o del siglo XIX, sino que es un lenguaje muy actual. Y este hombre, el Padre La Palma, dice: el Señor estaba firmemente clavado en la cruz. Había esperado en ella muchos años, y aquel día se iba a cumplir su deseo de redimir a los hombres. Lo que hasta él había sido un instrumento infame y deshonroso, se convertía en árbol de vida y escalera de gloria. Una honda alegría le llenaba al extender los brazos sobre la cruz, para que supieran todos que así tendría siempre los brazos para los pecadores que se acercaran a él, abiertos. Vio, y eso le llenó de alegría, cómo iba a ser amada y adorada la cruz, porque él iba a morir en ella. Vio a los mártires que por su amor y por defender la verdad iban a padecer un martirio semejante. Vio el amor de sus amigos, vio sus lágrimas ante la cruz, vio el triunfo y la victoria que alcanzarían los cristianos con el arma de la cruz. Vio los grandes milagros y con la señal de la cruz se iban a hacer a lo largo del mundo. Vio tantos hombres que con su vida iban a ser santos porque supieron morir como él y vencieron al pecado. Estas palabras que recogen, ya te digo, la pasión del Señor del Padre Luis de la Palma, pues nos centran, ¿verdad?, en ese momento en el que Cristo está clavado en la cruz. Nosotros contemplamos la cruz. San José María quiso colocar en los oratorios de los centros del Opus Dei, pues una cruz como esa, negra, sin brillo y sin crucifijo, para recordarnos que el Cristo que falta en esa cruz soy yo, eres tú. Por eso, que sepamos mirar a la cruz, besar la cruz, no querer sustituir a Cristo en la cruz, sino acompañarle. Jesús está elevado en la cruz. A su alrededor hay un espectáculo desolador. Algunos pasan y le injurian. Los príncipes, los sacerdotes, hirientes, mordaces, se burlan de él. Otros indiferentes miran lo que está ocurriendo allí. Muchos de los allí presentes le hayan visto bendecir e incluso hacer milagros. Y el Señor no les reprocha nada a ninguno de ellos, ni a los dos que están clavados con él también en la cruz. Señor, tú estás con los brazos abiertos y como dice San Agustín, ¿por qué tanto padecimiento? Y responde el mismo santo, todo lo que padeció es el precio de nuestro rescate. No se contentó con sufrir un poquito. Señor, no te contestaste con padecer un poquitín. Así como te entrega a nosotros tu cuerpo, tu sangre, tu alma, tu divinidad, también quisiste agotar el cáliz sin reservarte nada,
para que aprendiéramos la grandeza de tu amor, la bajeza del pecado, para que fuésemos generosos en la entrega, en el pequeño sacrificio de cada día, en las cosas ordinarias, en el servicio a los demás. Dice San José María, ya han cosido a Jesús al madero. Los verdugos han ejecutado despiadadamente la sentencia. El Señor ha dejado hacer con mansedumbre infinita. No era necesario tanto tormento. Él pudo haber evitado aquellas amarguras, aquellas humillaciones, aquellos malos tratos, aquel juicio inicuo y la vergüenza del patíbulo y los clavos y la lanza. Pero quiso sufrir todo eso por ti y por mí. Yo siempre recuerdo, lo he contado muchas veces ya, pero bueno, no pasa nada. Estaba en Santiago de Compostela, entonces estaba en un club de chicas y entonces pues una niña, pues eso, de 11, 12 años, que tal, no sé cuánto, tal, entonces ya cuando ya se iba le dije, oye, pues claro, que sepas que Jesús murió por ti. Y la niña respondió, por todos. Claro, por ti, por todos. La niña no estaba dispuesto a ceder. Dijo, nada, de acuerdo, por todos, por ti. y ya, sí, cuando ya se iba le dije, por ti, y ya, por todos. Vale, ganaste tú, chica. Pero realmente es que Jesús murió por mí. San Pablo en la carta a los Gálatas lo pone muy claro. Y cuando estaba en Vigo, en un frontal del altar, que era de granito de color negro, esto es mármol, pero granito negro, esto yo es mármol, sí. Pues granito negro, grabamos una frase y después la pusimos con pan de oro dorado, ¿no? ¿Qué pusimos? Me amó y se entregó por mí. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, Gálatas 2, 20. Capítulo 2, versículo 20. Me amó y se entregó por mí, por mí. Se pone en primera persona. Y también tenemos que poner nosotros en primera persona. En primera persona. Y también tenemos que decir al Señor, como le dijo el buen ladrón, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, que ahora está. Ahora está en su reino. Señor, acompáñame camino del Calvario. Acompáñame. O déjame acompañarte a ti, déjame ir contigo. No quiero dejarte yo solo, pero también quiero que tú me acompañes, que no me dejes solo. Señor, cuando pasas camino del Calvario y tú vas viendo pues esas personas que están rodeándote y sientes esa compasión por aquellas mujeres y vas con esa majestad en medio de tanto dolor y tanto cansancio, Señor, que nosotros sepamos también acompañarte y a ser como el buen Cirineo, que te acompañemos, que te ayudemos, que te llevemos, que no te dejemos. La eficacia de la pasión no tiene fin. Ha llenado el mundo de paz, de gracia, de perdón, de felicidad en las almas, de salvación. Ahora que está todo el tema está encima de la mesa, el tema de la cruz del Valle de los Caídos, o si quieres, Cuelgamuros, como quiera llamarse, pues me recuerda ese libro de La esfera y la cruz, de Chesterton, y donde habla de aquella persona que odiaba la cruz e intentó acabar con las cruces en su casa y rompió las cruces que tenía allí o las quemó, eran de madera. Después vio que en las sillas también había una especie de travesaños, una especie de cruz. Rompió todas las sillas. Cuando vio que en las mesas también, rompió las mesas. Y si en la puerta de cristal también rompió. Y ya después salió de su casa y vio que en la valla que separaba el jardín de su casa de la calle también estaban cruces y cruces y cruces. Fue rompiendo todo. Y se fue ya al campo y siguió rompiendo cruces y se volvió loco y se murió. Pues no podemos quitar las cruces. Le dice el demonio a San Miguel, porque es un diálogo entre el demonio y San Miguel. Le dice el demonio a un monje,
te lo estás inventando, ¿no? Dice, no, pues ya sé que es una historia inventada, pero la realidad es esa. ¿Cuántos hombres y mujeres quieren acabar con la cruz? Y terminan volviéndose locos, acabándose con ellos mismos. Que realmente no nos desanimemos, que sigamos. El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí, te vuelvo a repetir con esa palabra de San Pablo. No ya por nosotros, de modo genérico, sino por mí, como si fuese único. Jesucristo, dice Romano Guardini, un autor italo-alemán del siglo XX, Jesucristo quiso someterse por amor, con plena conciencia, entera libertad y corazón sensible. Nadie ha muerto como Jesucristo porque era la misma vida. Nadie ha expiado el pecado como Él porque era la misma pureza. Bueno, terminamos acudiendo a la Santísima Virgen. La Santísima Virgen avanzó, dice el Concilio Vaticano II, después el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II lo comentó, pero bueno, dice así el Vaticano II, la Santísima Virgen avanzó también en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo de pie. Pues le pedimos a la Virgen que también ella nos acompañe a nosotros, para que nosotros no nos separemos de la cruz, no nos separemos de Cristo y estemos unidos con Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.